Amada Iglesia Jeruel, damos gracias a Dios porque el día de hoy, seguimos adelante con nuestro estudio. El estudio de hoy lleva por título 3 resultados al entrar a la iglesia. ¿Por qué 3 resultados? Bueno, esto es basado precisamente en el estudio que hoy vamos a exponer, que vamos a estudiar. Está basado en 1 Corintios, en el capítulo 14, versos del 23 al 25. Como ustedes bien saben, hemos estado llevando un estudio secuencial desde hace muchos años. Y bueno, hoy no va a ser la excepción, puesto que seguimos en esta condición, buscando siempre que el texto bíblico nos muestre a través de la palabra del Señor, pues toda la enseñanza que podemos tener. ¿Por qué nosotros hacemos un estudio verso a verso? Bueno, el objetivo de todo esto es porque al momento de estar exponiendo la Biblia versículo a versículo, de forma ineludible vamos a tener que tocar todas las doctrinas de la Escritura y necesariamente vamos a tener que exponer todos los versos por difíciles que puedan de interpretar, ¿no? Entonces, por ello es que a lo mejor para algunos se le ha hecho un poquito aburrido tal vez el hecho de seguir en esto del tema del don de lenguas, pero la intención de llevar nuestro estudio así es para que todos podamos aprender, entender y discernir sobre todo lo que dice la Biblia de forma precisa y para que no nos podamos confundir, ¿verdad? Entonces nuestro estudio lleva por título, como ya mencionamos, 3 resultados al entrar a la iglesia, basado en primera a los Corintios en el capítulo 14, versos del 23 al 25. Ya hemos dicho con antelación, mis queridos hermanos, que la predicación o la profecía del Evangelio cumple un papel muy importante dentro del ministerio y la edificación de la iglesia, pero al hablar en lenguas sin que estas mismas sean interpretadas, no edifica en algo dentro de la atmósfera eclesiástica. Así que para que en la iglesia sean las personas edificadas, y que también el incrédulo pueda ser convencido de pecado, se arrepienta, abrace la fe de mi Señor y Salvador Jesucristo, el mensaje tiene que ser bastante claro y con precisión, presentando a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué decimos así? Bueno, porque es exactamente lo que dice primero a los Corintios capítulo 2 en el verso 2, aquí en esta misma epístola. Y lo menciona de esta forma el apóstol Pablo y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, esto demostrando que lo primordial que nosotros tenemos que hacer es predicar a Jesucristo y a este crucificado. O sea, la cruz de mi Señor Jesucristo es el tema central del Evangelio que nos lleva a la salvación a todos aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo para alcanzar la vida eterna. No hay ningún otro tema que debiéramos de exponer dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Ahora, a partir del verso número 23, el apóstol Pablo va a ilustrar algo importante y hace referencia a una supuesta escena que podría ocurrir en cualquier congregación del mundo, y hasta inclusive se va al extremo de exagerar lo que pudiera suceder. Y él dice, ahí en el verso número 23, si pues, recordemos que es primera a los Corintios, el capítulo 14, verso 23, y dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Esto nos lleva al primer resultado de nuestra exposición, que al momento de que suceda lo expuesto por el apóstol Pablo en este primer verso, solamente dará incertidumbre y dará hasta confusión para los mismos oyentes. O sea que hay que decir esto muy claramente. En el tiempo de los corintios, los creyentes se reunían en casas para hacer los servicios de adoración. O sea que en la iglesia primitiva no habían congregaciones muy grandes, sino que la gente se reunía en casas para administrar la cena del Señor y también para capacitar y para instruir a todos los creyentes y para todos aquellos que han abrazado la fe en la persona de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, en el supuesto caso
caso que ya no solo uno hable en lenguas, sino que todos los miembros a la vez que están reunidos en una amplia congregación se pusieran a hablar en lenguas, bueno, pues esto parecería una romería y no precisamente fuera una iglesia. O sea, el apóstol Pablo aquí está dando una referencia y como que está cuestionando qué es lo que pudiera suceder. O sea, qué testimonio darán a los que no pertenecen a la iglesia el hecho de que los cristianos sean vistos con una reunión escandalosa sin que se entendiera algo, y qué explicación van a dar ellos mismos si nadie entiende algo de lo que se está hablando. Y aparte de entrar todos en esta exposición, bueno, pues que en su momento si todos hablaran a la vez, bueno, pues ninguno podría interpretar, ¿verdad? O sea que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es un momento que los incrédulos van a ridiculizar en un momento dado a los mismos creyentes y los acusarían de ser unos locos o trastornados que no entienden nada y que están haciendo un evento prácticamente donde ellos mismos tampoco lo entienden. O sea que aquí prácticamente se estaría haciendo lo mismo que cuando los apóstoles hablaron en diferentes idiomas en el día de Pentecostés, con la diferencia es que en el tiempo de Pentecostés los apóstoles sí hablaron en idiomas entendibles para que ellos, los que estaban escuchando, ¿verdad?, ellos pudieran entender en su propio idioma, ya que habían llegado a Jerusalén gente de otras partes del mundo que eran judíos, pero que hablaban otro idioma. Y con todo esto los incrédulos se mofaron de ellos, diciendo que ellos estaban llenos de mosto, o sea, que estaban borrachos. Miren, si vamos directamente al libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 12 al 15, menciona esto así. Hechos 2, recuerden que el libro de los Hechos está después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego está Hechos de los Apóstoles. Y dice el verso 12 en el capítulo 2, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban hablando los apóstoles en el momento de que llovieron lenguas de fuego sobre ellos para que el lenguaje del evangelio sea entendible para todas las personas que habían llegado de lejos a Jerusalén. Y dice así, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, o sea, estaban como que alcoholizados. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y dice el verso 16, mas esto es dicho por el profeta, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, hablando de que todos hablarán del evangelio, ¿verdad? Ahora, si esto hubiera sucedido directamente en Corintio, bueno, si se hubiera dado esta experiencia, pues la iglesia de ese lugar hubiera sido señalada como ¿qué? Como una iglesia no grata, como una iglesia con de dudosa credibilidad, con falta de confianza, por todos los impíos y por todos los incrédulos que lo único que buscarían y que buscarían hasta el día de hoy sería criticar y mostrar cosas como para tener pretextos para no entrar directamente a escuchar del evangelio, ¿verdad? Ahora, si nosotros leemos el verso 24, nos va a llevar directamente al segundo resultado. ¿Cuál es este segundo resultado? Bueno, que serán convencidos. ¿Quiénes? Aquellos que entren por primera vez, ¿verdad? Y dice el verso 24 de esta misma epístola en el capítulo 14. Pero si todos profetizan, o sea, todos predican, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Pablo aquí también se está imaginando un culto de adoración, en el que todos los creyentes en su momento van a
a predicar el evangelio uno tras otro, ¿verdad? Para evitar un desorden discordante, como lo dice claramente ahí en el verso número 29 de esta misma epístola, de este mismo capítulo, en 1 Corintios en el capítulo 14. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que debería de haber un orden en todo esto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque era muy importante, y lo es hasta el día de hoy, guardar un respeto especial y a la palabra de Dios y a la solemnidad de la reunión de los santos. ¿Por qué? Porque no se trata de que haya un desorden, sino que debe de haber un respeto a la adoración del Dios vivo y verdadero, y sobre todo para que todos podamos tener comunión en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedería si en un momento dado, bueno, pues si la persona que entra está escuchando del Evangelio, llega con una carga tremenda en su corazón, llega con un vacío el cual necesita ser llenado con una palabra, y la persona misma no sabe inclusive por qué entró, pero está buscando algo, una respuesta? Y bueno, ¿qué es lo que sucede con el incrédulo cuando entra? Al momento de entrar a la iglesia, y solamente por la gracia de Dios, el mismo incrédulo es que Dios lo convence a través de la predicación del evangelio y lo convence de su pecado, y este mismo buscará un arrepentimiento en su propio corazón. ¿Por qué? Porque se dará cuenta que la condición de vida que ha llevado no es precisamente digna delante del Señor, y aparte de esto, Dios mismo le va a mostrar la necesidad que tiene en su corazón de que Dios tiene que venir a morar dentro de él. Ahora, quiero decirte algo también. Los cultos de adoración siempre, desde el principio de los siglos y desde que inició la iglesia primitiva hasta el día de hoy, bueno, son totalmente abiertos, ¿verdad? Al público en general. No se cobran. Son totalmente gratuitos, ¿sí? Y las puertas están abiertas para cualquiera. Y el mismo Señor Jesucristo lo enseñó abiertamente, o sea que para Él no había secretos para nadie. Y Él mismo lo menciona precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 19 al 20. Al momento de que Él era cuestionado acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Si vamos nosotros al Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versos 19 al 20, podemos ver claramente cómo es que lo cuestionaban todos los fariseos, y el mismo sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, aquí mi Señor Jesucristo está mostrando claramente que la predicación del evangelio debe ser totalmente audible, entendible, inteligible, por decirlo así. ¿Para qué? Para que el que apenas está conociendo y quiere asistir a la iglesia, bueno, tenga por gracia de Dios un encuentro personal con Jesucristo y alcance la salvación en Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir aquí también? El mismo verso 24 dice: y si entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Bueno, Pablo aquí va a usar dos expresiones. Primero, convencer de pecado, y la segunda es juzgar, ¿sí? Y aunque no le especifica directamente el mismo texto, podemos afirmar con confianza, ¿verdad?, que la expresión convencer de pecado se refiere a que la persona es convencida por Dios mismo y no precisamente con un mensaje humano. O sea, dicho de otra forma, la persona va a ser convencida no por la elocuencia del predicador, sino va a ser convencida por la misma palabra de Dios depositada en su corazón. O sea que
El Espíritu Santo va a usar la Escritura para atraer a la gente al arrepentimiento y al conocimiento salvador del Señor. O sea que todo esto es una acción secreta, una acción divina de parte del Señor que trae al pecador a los pies de mi Señor Jesucristo con la intención de que se salve, de que conozca del Evangelio, se arrepienta de su pecado por la fe en la persona de Jesucristo y alcance la vida eterna, ¿verdad? Esto mismo lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 16. Si vamos al capítulo número 16 del Evangelio de Juan, en el verso número 8, vemos cómo es que mi Señor Jesucristo está hablando y Él mismo menciona que cuando venga el Espíritu de Dios va a convencer a todos aquellos escogidos. Y dice así, dijimos capítulo 16 del Evangelio de Juan en el verso 8, ¿sí? Y cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que no estamos hablando que el mismo predicador es el que va a convencer, sino que es el Espíritu del Señor. Es Dios mismo quien va a convencer con su palabra, porque en su momento los corintios estaban predicando una palabra y todo lo que estaban predicando los corintios tenía que ser totalmente audible y entendible, y esto iba a traer a la luz el pecado del mismo pecador. Y va a hacer que la misma persona se dé cuenta de todo lo que hay dentro de él mismo, tanto su moralidad, su condición pecadora, su relación que tiene con su familia, con su esposa, su relación en su trabajo, si miente o no, si dice, si comete adulterio o no, si comete pecado o no. O sea que se puede decir que Dios mismo es quien convence a la persona y pone todas las cosas a la luz. Así lo dice claramente la epístola del apóstol Pablo también a los Efesios en el capítulo 5, verso 13, ¿verdad? Dice la Escritura en Efesios 5, verso 13, mis queridos hermanos, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, aquí prácticamente está diciendo nuestro Señor que todo va a ser manifiesto a través de la luz del Evangelio. Y cuando uno se convence de pecado, ¿sí?, se convence de juicio a sí mismo, se convence de la condición pecadora de cada uno en su corazón. Bueno, Dios pone a la intemperie, pone a la luz, pone se puede decir, revela prácticamente toda la condición de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, ¿verdad? No tiene que decirlo a nadie más. Nosotros mismos somos convencidos de pecado, ¿verdad? ¿Sí? O sea que podríamos decir que al momento en que somos alumbrados nosotros con el Evangelio, Dios mismo nos da un razonamiento moral, honesto, que no teníamos antes de llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. O sea que nos pone una conciencia en donde nosotros pensamos dos veces en hacer lo malo, porque ahora Jesucristo mueve nuestra vida, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros miembros y todo nuestro cuerpo a hacer cosas buenas. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo es quien controla a través de su Santo Espíritu nuestro propio corazón, nuestra mente, ¿verdad? Y todo nuestro espiritual y cuerpo. Esto es lo más importante. O sea que aquí podemos decir de forma llana y clara el contexto. Nos va a dejar muy claro que si los corintios predicaban el Evangelio y no precisamente hablaban en lenguas, serían mucho más efectivos para llevar a la gente al conocimiento del Salvador.
y que esto les llevara a las mismas personas incrédulos al arrepentimiento. Ahora, la última parte del mismo verso 24 dice, por todos es juzgado. O sea, que pudiéramos pensar que todo creyente en su momento tiene la tarea y la responsabilidad de juzgar todo a la luz de las Escrituras. Primeramente nos juzgamos a nosotros mismos de lo que está sucediendo dentro de nuestro propio corazón al momento de buscar y entender lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y así lo dice precisamente aquí mismo en el verso 14 y 15 en el capítulo número 2, ¿verdad? Siempre debemos indagar con diligencia respecto a la condición de vida que tiene cada persona y cómo es que llegaron a los pies de mi Señor Jesucristo. O sea, cómo es que han recibido la luz del Evangelio algunas personas que se dicen ser cristianas y que han aceptado a Cristo en su corazón por fe, que han renunciado a su antigua manera y forma de vivir, que han renunciado a su pecado y que ahora quieren ser miembros inclusive de la iglesia. Porque en un momento dado, las personas que asisten a una iglesia, bueno, pues no significa que sean precisamente creyentes. Pueden asistir, pero tampoco significa que sean creyentes en Dios. Asisten porque quieren escuchar, pero eso no significa que sean convertidos. ¿Por qué razón lo decimos esto? Porque si alguien quiere saber qué es lo que sucede dentro de un templo de adoración a mi Señor Jesucristo, bueno, pues solamente tiene que mirar el testimonio de aquellas personas que salen de ese lugar. Y con eso se pueden percatar perfectamente si son personas moralmente honestas, si son personas confiables, si son personas que tienen una condición de vida buscando a Dios de todo su corazón y que tienen una comunión con Jesucristo. Estas son características propias de una persona que se ha arrepentido genuinamente y que ha llegado a los pies de mi Señor Jesucristo. Por ello es que es tan importante que los cristianos tienen que aceptar. Y no podríamos aceptar a personas que son incrédulas y que rechazan el Evangelio con un corazón endurecido, con un entendimiento entenebrecido también. Y que estas mismas personas, que en su momento han sido incrédulas, bueno, pues son como aquellos judíos que se enojaron por escuchar el Evangelio cuando el mismo Esteban, allá en el capítulo 7 del libro de los Hechos, pues sencillamente estaban apedreando a este hombre que era un potencial evangelista y un prominente predicador del Evangelio, y ellos arremetían contra el mismo Esteban. Miren, vamos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo número 7, de los versos 54 al 55. Este hombre, este diácono de la iglesia, que también era un evangelista, que también era un predicador, él estaba predicando el evangelio, inclusive él empezó a predicar todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo. Entonces él ahí en su exposición, en estos versos, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el verso 54, 55, miren cómo es que hubo una reacción entre los judíos y los que estaban escuchando. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea que podemos entender claramente que el Evangelio aquí trae dos efectos. El primero es que la gente se enfurece y sale de la iglesia. Y el segundo es que la gente es retenida. ¿Por qué? Porque es convencida. Y entonces viene el arrepentimiento en su corazón y quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo? Bueno, tratando de ser obediente, ¿verdad? O sea que toda esta exposición de Esteban nos enseña que el Evangelio, para muchos de los contemporáneos de Esteban, para muchos contemporáneos de nosotros, para distintas generaciones, bueno, el mensaje del Evangelio para algunas personas sencillamente es improductivo, porque no se quieren arrepentir, porque quieren en su condición pecadora seguir igual y no están dispuestos
a entregar su vida a Jesucristo y prefieren vivir en la desgracia, de ser infelices, de tener vidas totalmente desordenadas, llenas de vicios, y en esa condición pecadora, lo único que les queda y que será su fin, será el mismo infierno si no llegan a los pies de Cristo, se arrepienten y alcanzan la vida eterna en la persona de Jesús. Ahora, por ello es que lo dice claramente el verso 24, por todos es juzgado, ¿verdad? Porque todo mundo, a través de las predicaciones, como dice este verso 24, a través del verso de estar predicando constantemente el evangelio, bueno, llega el punto que tanto taladra el corazón, es como cuando están tocando una puerta, tarde que temprano, tú la vas a tener que abrir para saber quién es quien está tocando. En el caso del evangelio, constantemente está tocando la puerta de tu corazón. Ahora, dice el verso número 25, mis hermanos, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esto es lo que trae el tercer resultado. O sea que todo será revelado. Vuelvo a leer el verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. El Señor es quien convierte a la gente. Tal como el mismo apóstol Pablo también ya lo dijo con antelación en esta misma epístola en el capítulo 4, verso 5. Dice así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto muestra algo muy importante. El Señor va a usar su palabra y al Espíritu Santo para iluminar el corazón de la persona. De tal forma o de tal suerte que todo va a quedar expuesto y revelado en la conciencia de la misma persona, en su mente y su corazón. Y entonces aquí podemos ver claramente el ejemplo del apóstol Pablo cuando él se convirtió, cuando Jesús le habló. En esa ocasión el mismo apóstol Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo y que el mismo Señor le cambió su nombre de Saulo a Pablo, él aceptó las palabras de Jesús y recibió el Espíritu Santo y empezó a predicar en las sinagogas locales, ¿verdad? En ese momento, en ese preciso momento, y eso lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, ya desde los versos 4 al 6, 7 e inclusive 17 al 20, ¿verdad? En donde claramente, bueno, pues el apóstol Pablo le mostraba directamente a él mismo, ¿verdad? Que todo lo que él jamás había aceptado como verdad, bueno, en ese momento lo tenía que aceptar. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con mi Señor Jesucristo camino a Damasco, ¿verdad? Y lo que Dios le mostró en la persona de Jesucristo lo convenció, que eran tan claras para él las evidencias de la verdad de lo que él mismo estaba entendiendo y conociendo, que le traía un taladrar a su corazón, y de inmediato se puso a predicar la verdad. ¿Verdad? ¿Cuál verdad? Bueno, de que Jesucristo era el Salvador de este mundo, de que Jesucristo era el único Hijo de Dios, de que Jesucristo era el Dios verdadero. Y entonces vemos que aquí mismo en el verso 25 dice así: postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Qué significa? La persona cuando es convencida, la persona cuando le es revelado directamente a su corazón el evangelio, bueno, lo único que hace es postrarse a Dios, postrar el rostro directamente a adorar a Dios. Y esta es una escena de total humillación y sometimiento al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando un pecador yace postrado directamente y de rodillas delante del Señor, esto quiere decir claramente que él ya repudia todos los dioses que antes adoraba, ya repudia su pecado, ya repudia su condición pecaminosa, ya repudia todo lo que antes hacía, y ahora está abrazando al Señor Jesús y lo reconoce como Señor y Salvador de su vida. Este es algo maravilloso que solamente
Jesús puede hacer. Esto es algo que solamente el Señor hace a través de liberarnos de la esclavitud del pecado para llevarnos a la vida eterna. Es algo que verdaderamente Dios provoca en nuestro corazón, el postrar nuestro rostro a tierra. Y esto también puede comunicar y nos da la idea de que cuando nosotros oramos a Dios postrando nuestro rostro en tierra, estamos mostrando una indigna posición delante de Dios ante la majestad de su poder, de su reino, de su gloria. O sea que somos indignos de estar directamente en su presencia. El mismo verso 25 dice, verdaderamente Dios está entre vosotros. Esa es la última parte del verso. Y son tres convencimientos. Primero, se convence directamente de que Dios le va a revelar. Segundo, postra su rostro. Y tercero, verdaderamente reconoce que Dios está entre nosotros. O sea que la persona se convence a tal grado de pecado que él mismo siente la presencia de Dios tan cerca que él empieza a exclamar lo que está alrededor de él y dice, es que tú, Señor, estás conmigo. Es que tú, Señor, tú eres quien guardas mi vida. Tú eres quien guardas mi corazón. Por ello es que el cristiano constantemente está orando a Dios porque está en una constante comunión con el Señor. Por ello es que pone su rostro en el suelo y exclama, Maranata, Cristo vive, y también puede exclamar en su corazón que la presencia y el poder de Dios está con él. Por ello es que la expresión Emmanuel significa Dios está con nosotros, ¿verdad? O sea que, primero que nada, podemos considerar que todo incrédulo, al momento de que escuchara a los corintios y que escuchara a nosotros el día de hoy predicar el Evangelio, bueno, esto le va a llevar a Cristo a confesarlo verdaderamente como su Salvador. Y va a confesar también que Jesús está entre nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra conclusión de todo esto, mis queridos y amados hermanos? Bueno, aquí estos tres resultados nos llevan a considerar tres cosas. Lo primero es que cuando una persona entra a un templo y hablan en lenguas, bueno, pues todos van a ser confundidos. Y va a traer una tremenda incertidumbre, inclusive van a tropezar aquellos incrédulos que entren por primera vez. Lo segundo es que va a provocar un arrepentimiento y va a confesar a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el mensaje es entendible, porque le están predicando el Evangelio. Y lo tercero es que se convence que Jesús está con él y que Dios está en medio de todos los creyentes. Esto es lo más maravilloso, que Dios divinamente está entre todos los creyentes, entre todo su pueblo. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad, la palabra predicada, la palabra de Dios, no es una palabra predicada por los hombres, es una palabra divinamente llegada y traída a nuestro corazón desde el reino de los cielos, divinamente hecha por el dedo de nuestro Dios, para que venga a nuestro corazón, se postre ahí y nosotros podamos ser convencidos, transformados, convertidos y llevados a la comunión estrecha con el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que constantemente estemos en arrepentimiento, buscando a Dios de todo nuestro corazón, y que Él siga siendo siempre nuestro Salvador, como desde el día que llegamos a los pies de Cristo y hasta el día que nos llame directamente a su presencia. Que Dios nos bendiga, nos guarde y que el Señor siga iluminando su corazón, el de ustedes, mis hermanos, el de todos, con su Evangelio. Oremos. Padre, queremos agradecerte profundamente, Señor, de que tu palabra siempre nos muestre resultados tangibles en nosotros mismos. Ayúdanos a buscarte. Permítenos estar siempre a tus pies, Señor. Permítenos también convencernos de que constantemente nosotros tenemos que llevar nuestra vida delante de ti, buscando el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué, Señor?
para que tú también de forma constante nos reveles nuestra condición delante de ti y nos ayudes a también convencernos de que tú estás con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.